Escuchamos al presidente del Colegio de Profesores, Gajardo, quien habla sobre la reunión del gobierno con el sector público. Escuchémoslo. Un aspecto muy marginal. Tomamos eso, hicimos una contrapropuesta donde pedimos un 4% de reajuste más un bono de 150 para los más bajos y 100 para los más altos, y aún así todavía estamos esperando respuesta de la autoridad. Entonces que quede muy claro que la mesa ha puesto todo el empeño en sacar acuerdo, ha demostrado con hechos la voluntad de sacar acuerdo, pero desgraciadamente hemos encontrado una autoridad muy intransigente y que no ha querido moverse de ningún margen. Gracias. Bueno, Nicolás, pásame a escuchar al presidente de la ANEC. Gracias. Con mucho gusto. Raúl, ¿cuáles son los puntos que hablaron en la reunión y qué quedan ahora? Bueno, nosotros llamamos a los funcionarios públicos a mantenerse alerta hoy día domingo de lo que pueda ocurrir hoy a las 20:30 horas, en que nos vamos a volver a reunir. Quiero decir y constatar, testimoniar de que la mesa del sector público ha puesto todo de su parte por buscar el diálogo, por buscar acuerdos, y por lo tanto hemos hecho propuestas y contrapropuestas. Pero el gobierno se ha mantenido muy duro en el tema del porcentaje de reajuste de 3,2%, diciendo que es algo intransable. Yo no sé si por temas económicos o por temas políticos. Yo creo que por lo último. De manera que nosotros nos mantenemos alertas, informados y también movilizados si mañana vemos que hoy día en la noche no se produce algún acuerdo. De manera, compañeros funcionarios públicos que hoy día están en sus hogares, mantengámonos alerta y comunicados. De todas formas, ¿cómo se ha producido el diálogo hasta ahora? Usted, más allá del 3,2% que el gobierno no ha cedido, ¿ha tenido disposición de ellos al diálogo? Quizá en el tema de los bonos, ¿hay algún detalle ahí? Mire, en realidad yo quisiera decir que siempre es difícil conversar y dialogar con el subsecretario Alewi, pero porque en realidad no han mostrado sus cartas realmente de cuál es su propuesta definitiva. Lo único que han dicho es que el 3,2 para ellos es inflexible y han mostrado alguna disposición a que en el tema de los bonos exista una disposición para que todos esos bonos lleguen a todos, pero con una fórmula muy baja en cuanto a los montos. Y eso es lo que nosotros hemos hecho una contrapropuesta en materia de reajuste y en materia de bonos, que esperamos que el gobierno responda en forma integral a la forma en que lo hemos hecho los trabajadores. ¿Raúl cree que sería adecuado que a las 8 de la tarde sean los ministros los que se sienten a conversar con ustedes y no los subsecretarios? Bueno, yo creo que sería adecuado que fueran los ministros, ya que hoy día ellos tuvieron que retirarse porque tenían que hacer consultas con sus respectivos autoridades. Por lo tanto, sí nos parece de que es necesario que estén los ministros para que tomen decisión y no tengamos que estar esperando respuestas por parte de los subsecretarios. Muchas gracias. Bueno, está Nicolás, entonces las declaraciones de Raúl de la Puente y otros dirigentes dando cuenta de lo que ha sido esta reunión hasta ahora, una reunión que comenzó a las 12 del día acá en el Hotel Pablo Neruda, pero que en este momento comienza una fase de consulta directamente de parte de los subsecretarios que lideraron esta reunión con el gobierno. Ellos van a consultar entonces si esta contrapropuesta emitida de parte de los trabajadores deja conformidad también en el gobierno con respecto al trabajo que se quiere hacer. Lo que detallaban tiene que ver entonces con que el gobierno se presentó hoy día en una posición que no era muy distinta a la del viernes pasado, pero que sin embargo sí había un aumento de bonos. En el caso del reajuste no ha habido aumento hasta ahora y ellos dicen también entonces que temen que el gobierno manifieste esto como con un costo político y que por eso no quieren hacer diferenciaciones con respecto a este 3,2%. Ellos de hecho han anunciado también los trabajadores que estarían dispuestos a bajarse bastante de este 7% que estaban pidiendo hasta hace algunos días atrás y que de hecho podrían incluso pedir un 4% si el gobierno evalúa entonces que al menos la garantización de los bonos sea para todos los trabajadores y no solamente para un sector de ellos. Una reunión que, como te decíamos, se va a retomar a las 8:30 de la tarde en este mismo lugar, en el Hotel Pablo Neruda, y que los trabajadores están diciendo que sería bastante positivo por ahora entonces que llegaran los ministros del comité político y no solamente los subsecretarios. Carolina, quisiera solamente que precisáramos un poquito la información porque llegamos cuando ya el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, está hablando.
pude entender que él decía que si los bonos para las personas que ganan menos en el sector público subía a 150.000 pesos y se mantenía en 100.000 pesos para los tramos mayores, ellos estaban dispuestos a aceptar el 3,2% de reajuste que ofrece el gobierno. Te digo porque entendí eso y quiero saber si es lo que quiso decir el Colegio de Profesores o solamente llegamos tarde a la información y por eso podemos estar algo confundidos. Mira, podemos hacer dos cosas, podemos clarificar en cuanto a las cifras, más o menos lo que se ha entendido, pero también está por acá Esteban Maturana, presidente de la Confusam, así que preguntémosle directamente a él. Esteban, lo molesto un segundito, estamos en vivo para CNN Chile, para preguntarle si nos puede clarificar en el tema de los bonos. Se hablaba de 150.000 pesos para los que ganaban menos. ¿Nos puede clarificar el detalle que hace el gobierno y también el detalle de lo que están solicitando ustedes en este momento? A ver, el gobierno nos hizo una primera propuesta en el que el tema de del reajuste es inamovible. Y hacen después una propuesta de 5 modelos de distribución de bonos, que van desde los 135.000 pesos altos, pasando a bonos en el bono más bajo de 30 y tantos mil pesos, para los ingresos de más de 700.000 pesos, cosas por el estilo. Pero no mueven el tema del reajuste. Nosotros hicimos una última propuesta que es 4% de reajuste. Eso significa un 0,8% en realidad más o menos de reajuste real de remuneración, un país que crece al 2%, y bonos de 150.000 y 75.000. Y estamos haciendo una pérdida, ojo que estamos haciendo una pérdida porque eso es más o menos un 60, un 70% de los bonos que tuvimos el año 2014, pero como la idea es construir una base para poder llegar a un acuerdo con el gobierno, nos movimos en la cifra. Ahora, preocupante, por supuesto, yo el llamado directo de la Presidenta de la República, Presidenta, instruye al subsecretario Lewy que tiene que mover el 3,2, si no, no hay espacio para el acuerdo. Tarificado ya el tema de los bonos, ¿qué pasa con este seguro del IPC, que era otro de los puntos que integraba la carta que le enviaron al gobierno y que ustedes estaban solicitando al menos hasta hoy día en la mañana? Bueno, no ha querido el subsecretario Lewy referirse ni siquiera al tema. El subsecretario Lewy vino con un mandato de parte del gobierno que no se mueve el reajuste ni tampoco se discute el tema del seguro para variaciones de IPC. Me parece que lo que está planteando el gobierno es de una tosudez y de una intransigencia inaceptable. Entiendo que el problema en que se metieron tiene que ver con que mover el 3,2 significa también firmar la carta de renuncia del ministro de Hacienda, pero ellos se metieron solitos en este enredo. Si nosotros hicimos todos los esfuerzos por negociar y los que se trancaron en el 3,2% fue el propio gobierno que siguió la línea tecnocrática del ministro Valdés, no haciéndose cargo de que esta no es una negociación solamente económica, sino también es una negociación de carácter político. Y se lo consultábamos también a Raúl de la Puente, la presencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la reunión de las 8:30, ¿es algo clave también para destrabar el conflicto o no necesariamente? Miren, la responsabilidad de esta negociación no es ni de Rodrigo Valdés ni del subsecretario Lewy. Esta responsabilidad está en manos de la Presidenta de la República, así que el llamado es directo a la Presidenta de la República. Instruya a su ministro de Hacienda a que muevan las cifras del 3,2%, porque manteniendo el 3,2% el conflicto sigue latente. En el intertanto, incluso nosotros ya hemos llamado a nuestra gente a lo largo del país a que mañana, si aquí no hay acuerdo, estamos en paro. Bueno, muchas gracias Esteban Maturana, presidente de la Confusam. Y Nicolás, hemos perdido el audio, pero mira, por otra parte también está hablando en este momento la presidenta de la CUT, entonces queremos también mostrarte un poco las reacciones que se están produciendo por este costado con otro de los gremios entonces que ha sido principal dentro de esta negociación del sector público. Bárbara, molestarte, estamos en vivo para CNN Chile, preguntarte, ¿cómo ves tú, se ha visto el diálogo hasta ahora? Bueno, yo creo que ha sido un buen diálogo, ha sido un diálogo intenso, agotador por momentos, por cierto, pero creo que es un muy buen diálogo porque finalmente lo que estamos demostrando es que sí hay posibilidad de avanzar. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que destacar. Estamos en un diálogo que además está siendo fructífero. Ahora, es evidente que el Ejecutivo hasta ahora no ha puesto todas las cartas sobre la mesa y yo creo que en ese sentido fue muy inteligente, fue muy correcto el movimiento que ha hecho la mesa respecto de dar una señal muy concreta. Ustedes recordarán que desde que se cerró el diálogo con el Ejecutivo, la cifra que la mesa planteó era un 6 y de eso no nos habíamos movido hasta ahora porque no había ningún espacio para poder dialogar. Y pese a que el Ejecutivo insiste en que no puede haber un rango de movimiento, la mesa le ha dicho aquí y ahora 2 puntos menos en nuestra propuesta. ¿Qué significa eso? Significa que de alguna manera le estamos diciendo al Ejecutivo que estamos disponibles a dar señales y que llegó la hora de que ellos pongan señales
mucho más reales, mucho más concretas. Hemos hablado además de montos específicos para los bonos, que sin ser el símil del año 2014, que ustedes recordarán eran de 250 y 125, que son la mitad de eso lo que hemos propuesto, 150 y 75 mil pesos para el tramo mayor. Lo que estamos señalando con eso es ya una propuesta muy precisa. Hoy día, tal como hemos dicho en otros momentos, la pelota quedó del lado del Ejecutivo. Yo tengo y miro con buenos ojos que ahora se pueda reunir el equipo de subsecretarios, me imagino que con el comité político, para evaluar esta propuesta, y espero que a las 20:30 horas podamos efectivamente comenzar ya a ir haciendo las precisiones respecto de la propuesta. Lo que sí ha sido muy claro por parte de la mesa, y yo creo que eso es algo que no debe dejar de recoger el Ejecutivo y también el Parlamento, es que una propuesta que sigue estancada en el 3,2 es insostenible y por lo tanto requiere un gesto de parte de la autoridad. Se han hablado de 4 puntos, sobre los 4 puntos en materia de reajuste se nos ha dicho a ambos planteamientos que no, y yo creo que eso es algo que el Ejecutivo no puede seguir sosteniendo y tendrá que, esperamos nosotros, presentarse con una propuesta distinta. Nosotros vamos a seguir todas las horas que sea necesaria de diálogo por no solamente el bien de los trabajadores y trabajadoras del sector público que están representados en esta mesa, sino que también porque sabemos que este es un tema de impacto nacional, que de esto depende la posibilidad de que se retome con normalidad el servicio público en los próximos días. Por lo tanto, con ese sentido de responsabilidad país es que hemos dicho, no vamos a cerrar el diálogo, vamos a hacer todos los gestos que está a nuestro alcance. Hemos demostrado una gran flexibilidad en esta oportunidad y por lo tanto lo que esperamos es que eso sea recogido como una señal potente por parte del Ejecutivo para que a las 20:30 horas podamos hacer un diálogo mucho más fructífero de lo que ha sido hasta este minuto, que por cierto, yo vuelvo a destacar, es valioso, es importante, es un diálogo que ha logrado ir avanzando con lentitud, con desconfianzas propias, por cierto, pero que de alguna manera se sostiene, y creo que eso es tremendamente importante que el país lo vea y lo reconozca. Bueno, están entonces también, como te mostrábamos, Nicolás, las declaraciones de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, dando los detalles de esta jornada que se ha realizado hasta el día, o durante esta jornada, que ya les mostrábamos entonces la reunión que estaban realizando los trabajadores del sector público junto con el gobierno. Ahora, como ya para poder sintetizar, entonces los trabajadores han manifestado una contrapropuesta de lo que el gobierno les había propuesto entonces temprano hoy día. Se habla de un 4%, además también de una reubicación de los bonos. Eso es algo bastante diferente, y lo decía Bárbara Figueroa también, bastante distinto a lo que llegaron hoy día en la mañana. Hay puntos que no quedan claros, como por ejemplo el seguro, el IPC, para tener entonces este tipo de resguardos que los trabajadores también solicitaban, pero de todas formas a las 8:30 ya se van a detallar nuevamente estos puntos en conversación con el gobierno, con los subsecretarios del comité político dirigidos por el subsecretario del Interior. Entonces a las 8:30 acá nuevamente en el Hotel Pablo Neruda de Providencia. Nicolás. Muchas gracias, Carolina, por ese despacho. Queda bastante claro entonces, 8:30 de la tarde se reanúan las conversaciones. Ahí veíamos algunos dirigentes del sector público que incluso pedían la presencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Incluso llamaron a la presidenta Bachelet para que los instruya, para que acepten este 4% de reajuste, y algunas alzas en los tramos de los bonos, 150 mil pesos para los tramos altos del sector público, para los tramos bajos del sector público, y 75 mil pesos para los tramos más altos. Vamos a ver entonces si es que se logra aceptar esa nueva propuesta de reajuste del sector público. Muchas gracias, Carolina. Estaremos en contacto más adelante.